¿Sabías que existen tipos de cristianos que el diablo teme y no se atreve a tocar? ¿Te has preguntado alguna vez qué clase de creyente es aquel que hace temblar al reino de las tinieblas? ¿Eres de los que el enemigo pasa por alto o de los que no puede dejar de observar porque representan un peligro real para su dominio? Hay cristianos que, al levantarse cada mañana, provocan un estremecimiento en las tinieblas, no por sus posesiones, no por sus palabras, sino por lo que llevan en su espíritu. ¿Podrías ser tú uno de ellos? ¿Y si te dijera que hay 5 tipos de cristianos que Satanás no solo teme, sino que evita, resiste y hasta huye de su presencia? ¿Te gustaría conocer quiénes son? Mejor aún, ¿te gustaría transformarte en uno de ellos? Hoy el Espíritu Santo desea revelarte ese sendero. Un camino de fuego, de autoridad, de poder espiritual, un camino que pocos se atreven a transitar, pero que transforma radicalmente la vida de quien lo elige. Porque hay un secreto que muchos cristianos desconocen: el enemigo no teme a quienes van a la iglesia cada domingo por rutina. No se inmuta ante oraciones vacías ni se preocupa por una Biblia cerrada en un estante, pero sí teme a quienes viven la palabra, a quienes arden por dentro, a quienes tienen una comunión genuina con el cielo. Esos son un problema para él. Esos son perseguidos, atacados y profundamente temidos. Este video no es solo un estudio más. Es un llamado, un despertar, una sacudida espiritual. Porque hoy vas a descubrir no solo quiénes son esos 5 tipos de cristianos, sino cómo cada uno representa una amenaza directa para las tinieblas, y eso no es todo. También vamos a profundizar más. Te revelaré las marcas invisibles que el infierno reconoce, las señales espirituales que no se perciben con los ojos físicos, pero que hacen estremecer al enemigo. A lo largo de este video, te llevaré por un viaje espiritual intenso. Analizaremos relatos bíblicos, desentrañaremos verdades que muchos han pasado por alto y te entregaré herramientas prácticas para que tú también puedas convertirte en uno de los cristianos que el enemigo más teme. Este mensaje es para guerreros, para aquellos que sienten que Dios los está llamando a algo mayor, para quienes han sido oprimidos, ignorados o menospreciados, pero que saben en lo más profundo de su espíritu que nacieron para algo más grande. Este mensaje es una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, el cielo quiere hablar contigo. Antes de que iniciemos este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer una declaración de fe en los comentarios. Escribe ahora mismo: Dios, protégeme del mal. Esta frase será tu escudo espiritual durante este video. Una oración escrita que clamará por la protección divina y establecerá un cerco de luz a tu alrededor. También dale me gusta al video. Al hacerlo, estarás impulsando este mensaje a más creyentes que necesitan un despertar espiritual. Serás un instrumento de Dios para llevar luz donde hay oscuridad. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal es un hogar espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca. Aquí encontrarás alimento, fuego, verdad. Felicitaciones por estar aquí, porque solo los valientes llegan a este punto. Solo aquellos que son llamados por el Espíritu Santo para algo más profundo, más auténtico, más transformador. Ahora prepárate, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave para desbloquear una nueva dimensión espiritual en tu vida. Respira hondo, abre tu espíritu y comencemos. El primer tipo de cristiano que Satanás más teme es el intercesor perseverante. Este no es simplemente alguien que ora de vez en cuando se acuerda o enfrenta un problema. Es un guerrero espiritual que ha entendido que la oración no es un ritual, sino un arma poderosa. Es alguien que se planta en la brecha entre el cielo y la tierra y no se mueve hasta que ve la intervención divina. Su vida está marcada por la persistencia, la constancia y una determinación sobrenatural que no se deja intimidar por el silencio, la espera o la oposición. En Daniel 10 encontramos uno de los ejemplos más impactantes del poder de un intercesor. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas, no recibía respuesta. No había señales. Cualquiera habría abandonado, pero Daniel perseveró. Y entonces, un ángel se le aparece y le revela algo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas. Pero el ángel también le explica que hubo una batalla en los cielos, que el príncipe de Persia, una entidad demoníaca territorial, se opuso durante 21 días,
Y que fue necesario que el arcángel Miguel interviniera para que el mensaje llegara. ¿Puedes imaginarlo? Durante 3 semanas, Daniel oró sin saber que su perseverancia estaba sosteniendo una guerra en el mundo invisible. Mientras en la tierra él clamaba, ayunaba y se mantenía firme, en los cielos los ángeles luchaban contra fuerzas demoníacas que intentaban bloquear la revelación, fue esa constancia lo que permitió la victoria. Eso es lo que Satanás teme, porque cada vez que un intercesor se levanta, se activa un conflicto espiritual que interfiere con sus planes. El enemigo sabe que una oración persistente no es solo un acto devocional, es una declaración de guerra. Cuando un cristiano decide no soltar la promesa hasta verla cumplida, cuando no se rinde aunque no vea resultados, cuando clama día y noche sin desfallecer, está invocando el poder del cielo sobre la tierra. La intercesión rompe cadenas, protege familias enteras, guarda ciudades, libera naciones, transforma destinos. Porque no es una simple súplica. Es una autoridad ejercida desde el Espíritu. Es el clamor de alguien que no ora solo para sobrevivir, sino para transformar. Por eso, Satanás intenta silenciar a los intercesores. Les pone cansancio, los distrae con preocupaciones, los hace pensar que sus oraciones no sirven, porque sabe que si persisten, si no ceden, si permanecen, abrirán portales espirituales por donde descenderán respuestas, sanidades, liberaciones y milagros. Un intercesor perseverante es una amenaza constante para el infierno. No porque sea perfecto, sino porque ha comprendido el secreto de la perseverancia, ha entendido que, muchas veces, la respuesta está en la última oración, en la última lágrima, en el último suspiro antes de rendirse. Y no se rinde. Por eso, si hoy sientes un llamado a orar sin cesar, si hay una carga en tu corazón que no puedes ignorar, si el Espíritu te despierta de madrugada para interceder por otros, entiende que no estás perdiendo el tiempo. Estás movilizando ejércitos celestiales. Estás librando batallas que cambiarán el rumbo de tu vida y la de quienes te rodean. Esa es la razón por la que el enemigo tiembla ante ti, porque sabe que, si sigues orando, el cielo responderá. El segundo tipo de cristiano que Satanás más teme es el portador del discernimiento espiritual. No es necesariamente el más elocuente, ni el que memoriza más versículos, tampoco es el que pasa más horas en actividades religiosas. Es aquel que percibe más allá de lo que los ojos pueden ver. Aquel que no se deja engañar por apariencias ni se deslumbra con lo que el mundo exalta, porque ha entrenado su espíritu para escuchar la voz de Dios y detectar lo falso, aunque esté envuelto en luz. En el libro de los Hechos, vemos un momento clave. Pablo y Silas están en Filipos, una joven los sigue durante días. No parece una amenaza. De hecho, proclama que ellos son siervos del Dios Altísimo y que anuncian el camino de la salvación. A ojos humanos, sus palabras suenan piadosas, incluso útiles para su misión. Pero Pablo no se deja llevar por lo que escucha. Algo en su espíritu se inquieta, algo no está bien. Y entonces, un día, se gira y reprende al espíritu que operaba en ella, un espíritu de adivinación. La joven queda libre, y el plan demoníaco que estaba camuflado se desmorona. Eso es el discernimiento espiritual, la capacidad de percibir lo invisible. La sabiduría para no caer en trampas que parecen buenas, sino para identificar lo que realmente es. Este discernimiento no se aprende en libros ni se desarrolla solo con experiencia, se recibe en la intimidad con Dios, se activa en la oración profunda y se fortalece con una vida de santidad y obediencia. Por eso el enemigo teme a estos cristianos, porque no puede manipularlos, no puede infiltrarse en sus iglesias, ni disfrazar su voz con espiritualidad falsa, ni seducirlos con apariencias de bien. Ellos reconocen cuando una palabra no viene de Dios, aunque suene correcta, sienten cuando una atmósfera está contaminada. Disciernen incluso las intenciones detrás de una acción y no caen en trampas sutiles. El discernimiento espiritual es como una alarma interna activada por el Espíritu Santo. Cuando algo impuro se acerca, algo resuena en el creyente, y aunque nadie más lo note, él sabe que algo está mal. Esa sensibilidad es un don poderoso porque protege no solo al individuo, sino a toda la comunidad que lo rodea.
Un cristiano con discernimiento puede evitar desastres, advertir a otros y exponer estrategias ocultas del infierno antes de que causen daño, en tiempos donde el mal se disfraza de bien, donde muchas voces se alzan con supuesta autoridad espiritual, donde lo falso se mezcla con lo santo, el discernimiento es vital. Porque no todo lo que dice Dios viene de Dios, no todo lo que brilla trae luz, y no todo lo que parece inofensivo es inocente. El discernimiento espiritual te hace libre, te guarda, te guía por caminos seguros cuando todo parece confuso. Pero también te convierte en un blanco peligroso para las tinieblas, porque donde tú estás, la mentira no prospera, el disfraz se cae, y lo oculto sale a la luz. Eso hace que el infierno retroceda. Si tu espíritu se inquieta fácilmente ante lo impuro, si percibes cosas que otros no notan, si a veces sientes que puedes ver más allá de las palabras y las apariencias, es probable que Dios te haya confiado este don. Y si lo cultivas, si lo proteges con una vida de oración, humildad y consagración, serás uno de esos cristianos que el enemigo no puede soportar, porque donde tú vas, el engaño termina, y donde el engaño termina, comienza la verdadera libertad. El tercer tipo de cristiano que Satanás más teme es el adorador en espíritu y verdad. No es alguien que simplemente canta bien o levanta las manos en los cultos, tampoco es quien sigue una rutina emocional cada domingo. Este adorador es alguien que ha aprendido a rendirse completamente ante Dios, sin máscaras, sin espectáculo, sin necesidad de ser visto por otros. Es alguien cuya vida se ha convertido en un altar donde cada pensamiento, acción y palabra están impregnados de reverencia, gratitud y pasión por la presencia divina. Jesús reveló esta verdad eterna a la mujer samaritana junto al pozo en Juan 4, 23-24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad deben adorar. Estas palabras no fueron una simple explicación religiosa. Fueron una declaración celestial. Hay un tipo de adoración que el cielo reconoce y que el infierno no puede resistir. La adoración verdadera no se limita a una canción. Es una postura del corazón que honra a Dios en lo secreto. Es un estilo de vida que no cambia según las circunstancias. Es una entrega que permanece firme incluso cuando no hay música, emociones intensas o respuestas inmediatas. Es en esa adoración donde Dios manifiesta su gloria. Y es esa gloria la que aterra al enemigo. Satanás odia la adoración genuina porque fue creado para adorar y cayó por querer desviar esa adoración hacia sí mismo. Cada vez que un creyente adora verdaderamente, declara que solo Dios merece la gloria, que no hay otro trono en su corazón. Eso hiere el orgullo del enemigo, desactiva sus ataques y desarma su influencia. Además, la adoración verdadera transforma el ambiente. Hay lugares donde la oscuridad reina hasta que un adorador se arrodilla. Hay hogares que experimentan liberación, sanidad y paz, no por rituales complicados, sino porque alguien en esa casa ha aprendido a invocar la presencia de Dios con un corazón sincero. Las cadenas invisibles se rompen cuando se eleva una adoración pura. Los muros espirituales caen, las mentes se aclaran, el temor huye. El adorador en espíritu y verdad no depende de la música ni de las circunstancias, puede adorar en medio del dolor, del silencio, de la escasez o de la confusión. Su adoración no nace del alma, sino del espíritu. Y es precisamente ahí donde ocurre la conexión más profunda con el Creador. Este tipo de cristiano se convierte en portador de la presencia. Donde va, la atmósfera cambia. Su vida irradia una fragancia espiritual que revela a Cristo, no necesita hablar mucho. Su sola presencia incomoda lo impuro, levanta lo que está caído, despierta lo que está dormido. Porque ha aprendido a vivir adorando, y eso le ha dado autoridad sobre lo invisible. Satanás no puede habitar donde haya adoración verdadera. No puede operar libremente en un ambiente lleno de honra a Dios. Por eso, uno de sus ataques más frecuentes es distraer, endurecer el corazón, enfriar la pasión espiritual, porque sabe que, si logra apagar la adoración, debilita la conexión con el cielo. Pero cuando encuentra un adorador en espíritu y verdad, sabe que está frente a alguien que no puede controlar. Alguien que vive conectado a la fuente, alguien cuya voz resuena en el trono de Dios y provoca movimiento en el mundo espiritual. Ese adorador es temido porque lleva dentro de sí la gloria que el infierno no soporta.
Y cada vez que adora, se libera un poder que transforma realidades. El cuarto tipo de cristiano que Satanás más teme es el guerrero de la palabra. No es aquel que simplemente ha leído la Biblia o la recita de memoria sin entender su poder. Es aquel que ha interiorizado la Escritura hasta convertirla en su arma principal de batalla, su vida está anclada en la verdad revelada de Dios, y su lengua está afilada como una espada, lista para cortar cualquier mentira que el enemigo intente sembrar. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, no enfrentó a Satanás con gritos, emociones exaltadas ni rituales religiosos. Cada tentación fue respondida con una declaración, escrito está, y con cada palabra pronunciada, el enemigo fue silenciado y expuesto. Jesús no debatió, no argumentó. Simplemente proclamó la palabra con autoridad, y eso bastó para desarmar los ataques del adversario. Ese es el modelo del guerrero espiritual entrenado en la palabra. Conoce las Escrituras, pero más que eso, las cree y las vive. No repite versículos como fórmulas vacías, sino como verdades vivas forjadas en el fuego de la experiencia y la intimidad con Dios. Cada promesa, cada mandato, cada advertencia se ha convertido en parte de su identidad. Y cuando habla, el infierno lo escucha. Satanás opera en la mentira, su estrategia siempre ha sido torcer la verdad, sembrar duda, distorsionar la voz de Dios. Desde el Edén hasta hoy, intenta hacer que los creyentes duden de lo que Dios ha dicho. Por eso teme tanto a quienes conocen y defienden la Escritura, porque no puede engañarlos fácilmente. Sus argumentos se estrellan contra una mente renovada y un corazón lleno de luz. El guerrero de la palabra no se desespera ante el ataque. No se paraliza ante la acusación, no retrocede ante la oscuridad. Su primer impulso es buscar lo que Dios dice sobre la situación. Y una vez que lo encuentra, lo proclama, lo declara, lo sostiene como escudo y lo blande como espada, porque sabe que no hay poder mayor que la palabra viva de Dios activada por la fe. Este tipo de cristiano transforma atmósferas con sus declaraciones. Cambia el rumbo de su vida con lo que habla. Sabe que en su boca hay poder de vida y muerte, y por eso cuida lo que dice, elige sus palabras con sabiduría y llena su alma de escritura. En el momento de la guerra, no improvisa. Tiene reservas espirituales listas para usar, y por eso el enemigo lo respeta y lo teme. Cuando un creyente aprende a vivir por la palabra, no es fácilmente manipulado. No cae en modas doctrinales. No se deslumbra con enseñanzas humanas. Tiene una brújula interna que lo mantiene firme aunque todo a su alrededor se tambalee. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Y aunque pase por desiertos como Jesús, sabe que no está solo, tiene la Escritura como compañía, el Espíritu como guía y el poder de declarar verdades eternas que anulan cualquier ataque del enemigo. Este guerrero no pelea con su fuerza, sino con la palabra que no falla. No grita para ser escuchado, simplemente dice lo que Dios ya ha dicho. Y cuando lo hace, el infierno se estremece, porque sabe que está enfrentando a alguien armado con lo más peligroso, la verdad de Dios encarnada en un corazón obediente. El quinto tipo de cristiano que Satanás más teme es el inquebrantable bajo prueba. Es aquel que no ama a Dios solo cuando todo va bien, sino que lo honra incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Es el creyente que no condiciona su fidelidad a las bendiciones que recibe, sino que permanece firme aunque el cielo parezca silencioso y la vida se llene de dolor. Este cristiano no se rinde, no se queja, no se rebela. Se sostiene en la fe como quien ha echado raíces profundas en la roca eterna. En el libro de Job encontramos el retrato más puro de este tipo de cristiano. Dios mismo presenta a Job ante Satanás como un ejemplo. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Pero el enemigo lanza una acusación sutil, diciendo que Job solo es fiel porque le va bien, porque está rodeado de bendiciones, porque todo está a su favor. Así que Dios permite la prueba, y Job lo pierde todo, sus bienes, sus hijos, su salud, todo excepto su fe, y aquí está el punto clave, Job no entiende lo que está pasando. No tiene explicaciones. No sabe que hay una conversación celestial detrás de su dolor, pero aún así, no maldice a Dios. No reniega de su fe. Se quiebra por dentro. Llora, se lamenta, pero no abandona su integridad.
Eso avergüenza al enemigo, porque su plan era demostrar que el amor de los hombres por Dios es frágil, interesado, superficial. Pero Job prueba que es posible amar a Dios por quien Él es, no solo por lo que da. Satanás teme a los cristianos como Job porque no puede controlarlos. No puede manipularlos con crisis. No puede apagarlos con pérdidas, no puede destruirlos con enfermedad, rechazo o abandono. Estos creyentes han alcanzado un nivel de madurez espiritual donde su fe no depende de las circunstancias. Han conocido a Dios en lo más profundo del valle, y eso los ha hecho inquebrantables. Cada vez que un cristiano resiste en medio de la aflicción, el infierno se estremece. Porque en ese testimonio silencioso se revela un poder más fuerte que cualquier milagro, la perseverancia, la fidelidad sin condiciones, la fe que no necesita ver para creer. Esa fe que declara, aunque Él me mate, en Él esperaré. El inquebrantable bajo prueba se convierte en un faro para otros. Su vida habla más fuerte que 1000 sermones. Su resistencia inspira, fortalece, libera, y cuando el enemigo ve que todo lo que hizo no logró quebrarlo, sabe que ha fracasado, porque ese creyente ha sido probado por el fuego y ha salido como oro. Este tipo de cristiano no niega su dolor. Lo enfrenta con lágrimas, pero sin perder la esperanza, llora, pero adora. Cae, pero se levanta. Duda, pero se aferra, y al final, su historia no solo glorifica a Dios, sino que desenmascara al enemigo y lo humilla, porque demuestra que hay hombres y mujeres en la tierra cuyo amor por Dios es real, profundo y eterno. Cuando un creyente permanece fiel en medio de la prueba, no solo resiste, conquista. Y esa victoria espiritual es lo que el infierno